Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una historia que va mucho más allá de la pantalla. Una historia que muchos fans de Pawn Stars nunca se imaginaron. Vamos a hablar de Corey Harrison, el heredero del famoso negocio de empeños de Las Vegas, y de la sorprendente doble vida que llevó tras la muerte de El Viejo, su abuelo, el alma del programa. Gracias por ver mi video. Suscríbete para seguir apoyando este canal y motivarme a traerte más historias impactantes. Cuando El Viejo falleció en 2018, el mundo de Pawn Stars cambió para siempre. Rick, su hijo, quedó al mando del negocio, pero fue Corey quien enfrentó el peso más grande. Para muchos, él era el heredero natural del legado familiar, el rostro joven que debía continuar la historia de 3 generaciones. Pero detrás de las cámaras, Corey luchaba con algo que nadie imaginaba, una batalla personal entre la fama, el dinero y su identidad real. Mientras el programa seguía generando millones en audiencia, Corey se sentía atrapado. Había pasado casi toda su vida frente a las cámaras, desde que tenía apenas 20 años. Convirtiéndose en una celebridad sin haberlo planeado. Su padre, Rick Harrison, siempre lo empujó a ser el futuro del negocio, pero el peso del apellido y la sombra de El Viejo lo perseguían. Corey quería ser libre, tener su propio camino, pero sabía que salir del programa significaba renunciar a todo lo que había construido. En esos años posteriores al fallecimiento de su abuelo, los rumores comenzaron a circular. Algunos afirmaban que Corey llevaba una vida completamente distinta fuera del negocio familiar, alejada del glamour televisivo. Otros decían que había cambiado su entorno, sus amigos y hasta su manera de pensar. Lo cierto es que Corey empezó a distanciarse del foco mediático, buscando un espacio donde pudiera ser simplemente Richard Corey Harrison. No, el chico de Pawn Stars. Poco a poco, los fans comenzaron a notar su ausencia en algunos episodios, su tono más serio y una mirada diferente. Detrás de ese silencio, se escondía una historia de transformación que pocos conocen, una historia que hoy vamos a descubrir paso a paso. Para entender la doble vida de Corey, primero hay que mirar hacia atrás, al corazón de la familia Harrison. El negocio de empeños Gold y Silver Pawn Shop fue fundado en 1989 por El Viejo, Richard Benjamin Harrison, junto a su hijo Rick. Corey creció literalmente entre montañas de objetos antiguos, monedas raras y clientes excéntricos que llegaban de todas partes del país. Desde joven, su abuelo le enseñó una lección clara: en este negocio, no se trata solo de vender, se trata de saber quién eres. Corey admiraba profundamente a su abuelo. Era un hombre severo, pero justo. Para muchos, El Viejo era la brújula moral del programa, la voz de la experiencia que equilibraba el carácter impulsivo de Rick y el entusiasmo juvenil de Chun-Li, el amigo inseparable de Corey. Durante años, esa dinámica familiar fue lo que convirtió a Pawn Stars en un éxito global. Cada episodio mostraba el choque entre generaciones, el humor, la tensión y las negociaciones que mantenían a millones de espectadores pegados a la pantalla. Sin embargo, la fama llegó rápido y con ella las presiones. Corey pasó de ser un chico de Las Vegas a convertirse en una figura mediática. Los fans querían fotos, entrevistas, y su vida comenzó a pertenecerle al público. Detrás de su sonrisa, se escondía un joven que apenas podía manejar el ritmo frenético de las grabaciones y el peso del legado familiar. El Viejo intentaba mantenerlo con los pies en la tierra, pero Rick exigía resultados, profesionalismo, y una actitud que reflejara la marca Harrison. Cuando Corey intentó proponer nuevos caminos para el negocio, como expandirse al mundo digital o invertir en coleccionismo moderno, su padre no siempre lo apoyó. Hubo discusiones fuertes, desacuerdos sobre el rumbo del programa,
y momentos en los que Corey pensó en dejarlo todo. Pero, el viejo, siempre intervenía con sabiduría, recordándole que la familia debía estar por encima del negocio. Esa figura paterna, esa voz que lo hacía regresar al equilibrio, desapareció en 2018. La pérdida de su abuelo no solo fue un golpe emocional, sino también el inicio de una nueva etapa marcada por el vacío. Con la muerte de el viejo, Corey sintió que el único pilar que lo comprendía realmente se había ido. Y fue entonces cuando empezó a construirse su otra vida, esa que el público apenas alcanzó a vislumbrar tras la muerte de su abuelo. Corey comenzó a alejarse del negocio familiar poco a poco. Aunque seguía apareciendo en el programa, su presencia ya no era la misma. En las redes sociales, su vida empezó a tomar un rumbo distinto: viajes, fiestas privadas, y amistades fuera del círculo de Pawn Stars. Muchos fans notaron que su estilo cambió, y algunos medios comenzaron a hablar de la doble vida del heredero Harrison. Mientras las cámaras mostraban al experto negociador, el hombre que sabía poner precio a cualquier objeto, fuera del plató, Corey buscaba otra identidad. Se interesó por los negocios de hostelería, invirtió en bares y restaurantes de Las Vegas, y se dejó ver en eventos donde la familia Harrison solía evitar aparecer. Su deseo era ser reconocido no solo como el chico de la tienda de empeños, sino como un empresario independiente, un hombre con su propio destino. Sin embargo, no todos lo entendieron. Rick veía esos movimientos como un alejamiento peligroso del legado familiar. Las tensiones entre padre e hijo se hicieron más visibles, aunque el programa nunca lo mostró de forma abierta. Detrás de las cámaras, Corey sentía que ya no tenía espacio para ser él mismo. La sombra de su abuelo y las expectativas de su padre lo mantenían atrapado en un personaje que ya no quería interpretar. Los tabloides comenzaron a publicar rumores que Corey había tenido problemas personales, que su matrimonio se había deteriorado, que su estilo de vida nocturno estaba afectando su imagen. Y aunque algunas de esas historias fueron exageradas, era cierto que el joven Harrison estaba en una etapa de transformación intensa. Había perdido peso, cambiado su círculo de amigos y, según personas cercanas, buscaba redescubrir qué quería realmente de la vida. Pero lo más impactante fue descubrir que, mientras el público lo veía cada semana en televisión, Corey llevaba una vida completamente distinta fuera del estudio. Una vida más libre, más arriesgada, pero también más solitaria. Sus redes sociales se convirtieron en un reflejo de esa contradicción, una mezcla de éxito, fiestas y momentos de introspección. Era evidente que, sin el viejo, Corey intentaba llenar un vacío que ni la fama ni el dinero podían ocupar. Y así nació la llamada doble vida de Corey Harrison, un hombre dividido entre el deber y el deseo, entre el negocio familiar y su necesidad de independencia. Historia que nadie vio venir, pero que marcó un antes y un después en su camino. Hoy, años después de aquel punto de quiebre, Corey Harrison es un hombre distinto. Su transformación no solo fue física, sino también mental y emocional. En varias entrevistas, ha reconocido que el éxito puede ser una trampa cuando se hereda, y que la fama no siempre significa felicidad. Detrás del personaje televisivo, existe un hombre que aprendió, a la fuerza, que la familia y los negocios no siempre pueden coexistir sin conflicto. Corey logró mantener una relación cordial con su padre Rick, aunque ambos tomaron caminos diferentes en su manera de ver el futuro del negocio. Rick continúa liderando el Gold y Silver Pawn Shop con su carisma y visión empresarial, mientras Corey se enfoca en nuevos proyectos personales, más discretos, alejados de los reflectores. A veces aparece en el programa, pero ya no como antes. Su rol se volvió más simbólico, casi como un recordatorio de las raíces del show. Lo más interesante es cómo Corey aprendió a reconciliar esas dos versiones de sí mismo.
el joven que creció bajo la mirada exigente de su abuelo y del público, y el adulto que busca paz y autenticidad. Su doble vida ya no es un secreto, sino una elección consciente. La vida frente a las cámaras es su legado, pero la vida fuera de ellas es su refugio. En 2023, Corey sorprendió a todos cuando habló abiertamente sobre lo difícil que fue para él superar la muerte de El Viejo. Dijo que durante mucho tiempo sintió que debía llenar ese vacío, hasta que comprendió que su abuelo no le pedía eso. Lo que El Viejo realmente quería era que siguiera su propio camino, con honor y honestidad, y eso, al final, es lo que ha hecho. Hoy, lejos de las polémicas y los rumores, Corey Harrison vive con un propósito distinto. Mantiene viva la memoria de su abuelo, pero ya no se siente prisionero del legado. Su historia nos recuerda que, incluso en medio del brillo televisivo, hay seres humanos que luchan por encontrar su verdad. Y esa verdad, en el caso de Corey, fue aceptar que no necesitaba ser el sucesor perfecto, sino simplemente ser él mismo, porque a veces, la vida más valiente que uno puede vivir, es aquella que no necesita ser grabada. La historia de Corey Harrison no es solo la de un heredero televisivo o de un empresario de Las Vegas. Es la historia de un hombre que se vio obligado a crecer bajo los reflectores, a construir una identidad mientras el mundo entero lo observaba. Desde aquel joven impulsivo que negociaba con monedas y armas antiguas, hasta el adulto que buscó silencio y equilibrio, Corey demostró que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en quién decides ser. Su relación con su abuelo, El Viejo, fue el cimiento de todo. De él aprendió la paciencia, la disciplina y la lealtad, pero también comprendió que, para honrar su memoria, debía ser más que una continuación del pasado. En cada paso, en cada cambio, Corey buscó liberar esa carga invisible del apellido Harrison, no por rebeldía, sino por necesidad de autenticidad. Hoy, su historia es una lección sobre el precio de la fama. Nos muestra que detrás de cada rostro televisivo hay una vida compleja, llena de contradicciones, de pérdidas y de redención. Corey no fue perfecto, pero fue humano, y eso, en una industria donde la imagen lo es todo, es lo más valiente que alguien puede ser. Mientras las cámaras siguen girando en el Gold y Silver Pawn Shop, Corey camina por un sendero distinto, lejos del ruido, pero cerca de su verdad. Tal vez esa sea la herencia más importante que El Viejo le dejó, la libertad de ser él mismo. Sin máscaras, sin guiones, sin necesidad de aprobación. Y quizás, cuando los fanáticos vuelvan a ver un episodio de Pawn Stars, recuerden que detrás de cada objeto negociado, de cada historia contada, hay un legado que trasciende el oro y la plata. El legado de una familia que aprendió, entre risas, lágrimas y cámaras, que el valor más grande que uno puede tener, es la paz interior.